en este día vamos a tener una lectura bíblica, ya que vamos a desarrollar un sermón relacionado con el mensaje de los tres ángeles. Vamos a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice la palabra: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que Dios bendiga a los que escuchan y ponen en práctica su santa palabra. Vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que todo aquel que escuche el mensaje de tu palabra pueda ser tocado por la presencia de tu Espíritu Santo, y que la persona que reciba tu mensaje no vuelva a ser la misma, sino que pueda recibir este mensaje como un mensaje que proviene de Dios, que proviene de tu palabra y que proviene de tu verdad. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tratar el mensaje de los tres ángeles. Pero antes de tratar el mensaje de los tres ángeles, es bueno que ubiquemos en contexto el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis pertenece a los capítulos del libro que tratan el tema del gran conflicto. El gran conflicto en el libro de Apocalipsis aparece en los capítulos 12 al 14. El capítulo 12 tiene que ver con una mujer que está vestida del sol, la luna debajo de los pies, da a luz un hijo varón. Ese hijo varón es perseguido por el dragón. El hijo varón es arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Luego la mujer huye al desierto, donde es perseguida por el dragón por tiempos y medio tiempo, o por 1260 días. Luego el dragón lanza agua como un río para destruir a la mujer. Hay una especie de interludio en medio del capítulo, a partir del versículo 7. Hay una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, y no fue hallado lugar para ellos en el cielo. El dragón fue expulsado con una tercera parte de los ángeles, y luego se da un cántico dentro del capítulo que dice: ahora ha venido la salvación, el poder de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hay una cadena de persecución en el capítulo 12. El dragón primero persigue al hijo varón, luego persigue a la mujer, luego persigue a los descendientes de la mujer. O sea que el dragón fracasa persiguiendo a la mujer, fracasa persiguiendo al hijo varón, y fracasará persiguiendo al remanente. En medio de esos tres capítulos, en 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese capítulo 12:17 dentro del libro de Apocalipsis se convierte en un springboard passage, en un pasaje trampolín, porque te conecta con el capítulo 12, pero se proyecta hacia lo que va a pasar en el capítulo 13, porque dice que el dragón se llenó de ira y persigue a los descendientes de la mujer. ¿Qué metodología utiliza Satanás para perseguir a los descendientes de la mujer? ¿O cuáles aliados utiliza? El capítulo 13 dice que utiliza la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. De manera que el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra se convierten en la triple alianza que va a perseguir al pueblo de Dios al final del tiempo, y que se constituirá en la Babilonia del tiempo del fin. El capítulo 14 es una respuesta a lo que sucede en el capítulo 13,
Mientras en el capítulo 13 las dos bestias y el dragón persiguen al pueblo de Dios, en el capítulo 14 viene la condenación de ellos a través del mensaje de los tres ángeles. El primero de esos mensajes es el mensaje de la hora del juicio. Empieza diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo cielo, tierra, mar y fuente de aguas. Para muchas personas, el juicio se convierte en una situación inquietante, o sea, produce miedo. ¿Por qué produce miedo? Porque muchos te dicen: pero si yo no estoy preparado en el momento que mi nombre pasa en medio del juicio, ¿qué va a suceder? Nosotros como hermanos no debemos estar preocupados. ¿Por qué no debemos estar preocupados? Porque quien lleva a cabo el juicio es nuestro abogado, y ese abogado es Cristo Jesús, y Cristo siempre está de parte de su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que el juicio de Dios tiene tres fases. ¿Cuáles son las tres fases del juicio de Dios? Está la investigación, la revisión y la ejecución. La investigación, antes de la segunda venida de Cristo, se va a investigar quiénes son dignos de estar en la presencia de Dios previo a su segunda venida. Luego viene la revisión durante el milenio, y luego viene la ejecución después del milenio. O sea que el juicio consta de tres fases, y ese juicio de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 se va a llevar a cabo revisando a aquellos que alguna vez han profesado ser parte del pueblo de Dios. De manera que nosotros debemos tener cuidado con qué tipo de vida o qué tipo de vida nosotros estamos llevando, porque Dios está sopesando cada una de nuestras acciones. No porque la salvación sea por obras, pero las obras muestran el tipo de fe que tú tienes. La salvación es solo por la fe, pero esa fe genuina tiene que producir obras genuinas. En el contexto de ese juicio, aquellos que pasen incólume por el juicio se sentarán con el Señor de los cielos, y aquellos que no pasen el escrutinio del juicio, lamentablemente tendrán que ser lanzados al lago de fuego. Pero nosotros no fuimos diseñados para ser lanzados al lago de fuego. Fuimos diseñados para que vivamos eternamente y para siempre al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten ustedes que dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese texto es una alusión al cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. De manera que el mensaje del juicio es un mensaje que alude al Dios creador. El que se somete al Señor en obediencia es porque lo reconoce como creador. Y el llamado del mensaje del juicio es a temer a Dios y darle gloria. Temer a Dios es obedecerle, no es tenerle miedo, sino saber que yo debo obedecerle porque Él es el creador de todo lo que existe. Yo adoro a Dios porque Él es mi creador. Pero aparte de Dios ser mi creador, Él es mi redentor, Él es mi salvador, Él es mi sustentador. Ese es el mensaje de la hora del juicio. Pero el segundo mensaje es un mensaje que va dirigido a Babilonia. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí hay que explicar qué es Babilonia. La palabra Babilonia para los hebreos viene del hebreo balar, que significa confusión. Pero los babilonios entienden que el nombre de ellos no significa confusión,
sino que la palabra Babilonia viene de Bab y Lu, que significa puerta de los dioses o puerta de Dios. O sea que para los babilonios, ellos eran la puerta que daba al reino de los cielos. Todo eso de Babilonia alude a la construcción de la Torre de Babel por un señor llamado Nimrod en el capítulo 10 del libro de Génesis. Él dirigió una confederación que empezó a construir una torre que llegaría hasta las nubes, hasta el cielo. ¿Con qué propósito se construyó esa torre? Con el propósito de que si hubiese otro diluvio, los seguidores de Nimrod y su séquito pudiesen estar protegidos en esa torre. Pero ¿qué había dicho Dios? Dios había dicho que no destruiría la tierra jamás con otro diluvio. Y si Dios había dicho que no destruiría la tierra jamás con otro diluvio, era un atrevimiento creer que haciendo una torre ellos se iban a salvar del diluvio. De manera que la fundación de Babilonia fue un desafío hacia Dios. Y ese desafío hacia Dios costó caro, porque Dios confundió la lengua y destruyó las lenguas y destruyó la torre que ellos estaban construyendo. Esa torre que ellos construyeron era un monumento al desafío a Dios. De manera que Babilonia, para ellos eran puerta de los dioses, para los hebreos era confusión. Pero debemos entender otra cosa, que la Babilonia del tiempo del fin es otra entidad. La Babilonia del tiempo del fin estará compuesta de dragón, Satanás, la bestia que sube del mar, sistema papal, y la bestia que sube de la tierra, que estará representada por los Estados Unidos de Norteamérica. De manera que tendremos una confederación de tres poderes: dragón, Satanás, representado por el espiritismo; la bestia que sube del mar, representada por el papado; y la bestia que sube de la tierra, representada por los Estados Unidos de Norteamérica. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo el pueblo de Dios podrá salvarse de tres entidades que han mostrado a través de la historia que están llenas de poder? ¿Cómo se salvará el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se va a salvar porque tendrá de su lado otra triple alianza, pero no una triple alianza maligna, sino la triple alianza de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que en la introducción del libro de Apocalipsis, el Padre se presenta como el que es, el que era y el que ha de venir. Pero también se presenta como el que está sentado en el trono. Pero también se presenta como el Santo, Santo, Santo. El segundo miembro de esa triple alianza es el Cordero. Pero ese Cordero en el libro de Apocalipsis se presenta como el león de la tribu de Judá. Se presenta como el Cordero inmolado. Se presenta como el ángel poderoso. Se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se presenta como el Verbo de Dios. Se presenta como el Alfa y la Omega. Se presenta como el testigo fiel y verdadero, como el primogénito de los muertos, como el soberano de los reyes de la tierra. De manera que Cristo se presenta desde diferentes ángulos, pero es el mismo Cristo. Es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. El tercer miembro de esa unión es el Espíritu Santo, que en el libro de Apocalipsis se presenta como los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero también se presenta como esa entidad que le da vida a las iglesias. De manera que el pueblo de Dios tiene el apoyo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras que los seguidores de la bestia, los seguidores de Satanás, estarán del lado de dragón, bestia y falso profeta. El dragón aparece como la serpiente antigua, como diablo, como Satanás, como aquel que engaña al mundo entero. Sin embargo, el pueblo de Dios no debe tenerle temor a Satanás ni a su ejército. ¿Por qué no debe tenerle temor ni a Satanás ni a su ejército? Porque si Dios ha prometido que estaría contigo, no hay nada que temer. Y cuando dice, ha caído Babilonia, significa que Babilonia ha entrado en unión
con los poderes de la tierra, con los gobiernos seculares. Sin embargo, el pueblo de Dios, su relación principal no será con los gobiernos seculares, sino que será con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego dice, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es el vino de Babilonia? El vino de Babilonia representa las doctrinas falsas que Babilonia les va a mostrar al mundo. El vino de Babilonia está compuesta de dos cosas, de dos falsas doctrinas principales: la adoración a Dios en domingo y la teoría de la inmortalidad del alma. Nosotros los adventistas nos cansamos de proclamar que la teoría de la inmortalidad del alma no tiene ninguna base bíblica, de manera que el autor de esa teoría es el propio Satanás. Y si Satanás es el autor de esa teoría, es porque no tiene base bíblica, porque el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, y el mismo Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero tampoco la adoración en domingo tiene base, porque el único día que Dios apartó, santificó y bendijo fue el séptimo día, el sábado del cuarto mandamiento. El vino de Babilonia es el conjunto de doctrinas falsas que Babilonia le va a presentar al mundo. Pero ese conjunto de doctrinas falsas no tendrá cabida dentro del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios va a hablar basado en un así dice Jehová de los ejércitos. No puede hablar de otra forma sino basado en lo que dice la Biblia. La palabra de Dios debe ser la guía de todos aquellos que quieren penetrar hacia el reino de los cielos. Es el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Cuando dice que ha caído, estamos hablando de un perfecto profético. El vidente está viendo algo que, aunque no haya sucedido, él lo concibe como un hecho. ¿Por qué él lo concibe como un hecho? Porque en la mente de Dios ya eso está determinado. El mensaje del tercer ángel, que es el mensaje más peligroso de los tres, dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿A qué bestia se está refiriendo ahí? Esa bestia se refiere a la primera bestia de Apocalipsis 13. La primera bestia de Apocalipsis 13 sube del mar. El mar, en el libro de Apocalipsis, representa pueblo, muchedumbres y gentes. Entonces esa bestia surge de un lugar densamente poblado. Y al subir de un lugar densamente poblado, significa que surgió en una parte del planeta donde había una tradición ya ancestral de vivir muchas personas y de muchos moradores. Entonces esa bestia, que está representada por el papado, dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas representan los imperios sucesivos que han perseguido al pueblo de Dios. ¿Cuáles son esos imperios? Bueno, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, luego la Roma herida y la Roma redivida. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Ahí están las 7 cabezas que de alguna manera han perseguido al pueblo de Dios a través de la historia. Pero también tiene 10 cuernos, representado primero por las 10 tribus bárbaras que bordeaban la parte occidental del imperio romano, y luego representado por las naciones de Europa que han tenido cierto entendimiento con el papado. La imagen de la bestia, ¿qué cosa es? Aparece una imagen de la bestia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 en adelante. Esa imagen de la bestia va a ser la forma de protestantismo apóstata que se va a desarrollar con el paso del tiempo. ¿Cómo de protestantismo apóstata? Aquellas iglesias protestantes que tendrán las mismas creencias que la iglesia católica: inmortalidad del alma, adoración en domingo, falso don de lenguas y una serie de cosas que no resisten un análisis bíblico, pero que ellos lo han aceptado como parte de su confesión. Sin embargo, todas las confesiones deben entender que lo que ellos enseñan y proclaman y predican tiene que tener un asidero en la palabra de Dios, en un así dice Jehová de los ejércitos. Si no es así,
entonces hay que rechazarlo. Como decía Martín Lutero, no importa lo que usted crea, si no está basado en la Biblia, hay que rechazarlo de plano. Ahora, si la Biblia lo enseña, hay que creerlo, porque como dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Luego está el asunto de que los que reciban la marca de la bestia beberán el vino de la ira de Dios. Y aquí hay que hacer una pausa especial. ¿Qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia no es el microchip. La marca de la bestia no es el código de barra. La marca de la bestia no es nada relacionado con una computadora o una vacuna. La marca de la bestia no tiene nada que ver con eso. La palabra marca viene de la palabra griega haragma, que significa sello, impresión, marca. Entonces, al final del tiempo, ¿qué va a ser la marca de la bestia? La marca de la bestia será la observancia del domingo, cuando el domingo sea proclamado mediante una ley que provenga de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquellos que guarden los mandamientos tendrán el sello de Dios, y aquellos que guarden el domingo y los mandamientos que Dios no ha dado recibirán la marca de la bestia. Pero no es que la marca de la bestia será un sello visible, no va a ser una marca visible, será una señal de identidad y de relación con el sistema papal. De manera que hay que sacarse de la cabeza esas teorías conspirativas que te dicen que la marca de la bestia tiene que ver con una vacuna. Muchos me han dicho, no, cuando salga una vacuna contra el COVID-19, yo no me la pongo porque ahí está la marca de la bestia. Eso no tiene nada que ver con esa parte. La marca de la bestia tiene que ver con un contexto de adoración. Si usted recibiese una vacuna y luego de recibir esa vacuna acepta a Cristo, ¿ustedes piensan que Dios los va a rechazar? De ninguna manera. El Señor no te va a rechazar porque te pongas una vacuna. Y las vacunas no tienen nada que ver con la marca de la bestia. La marca de la bestia será una señal de identidad con el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Por eso la marca, el número de su nombre es 666. El 666 lo que significa es imperfección, más imperfección, más imperfección. Porque el número de la perfección es el 7 y el 6 es el número del hombre separado de Dios. Cuando el hombre tiene a Dios, guarda sus mandamientos, incluyendo el número 4, que es la observancia del sábado. Separado de Dios, usted está en imperfección. Y al estar en imperfección de parte de Dios, entonces la marca del hombre, la marca de la bestia, tiene que ver con adherirse a lo que dice un hombre separado de lo que dice Dios. Por lo tanto, hay que sacarse de la cabeza de que la marca de la bestia tiene que ver con una vacuna, porque he escuchado hasta adventistas diciendo que la marca de la bestia está en la vacuna que viene contra el COVID-19. Eso es falso de toda falsedad. Luego añade el tercer mensaje, el tercero de los tres dice: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Cuando hablamos de que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, se ha prestado para que mucha gente crea que los impíos van a ser condenados y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí se está utilizando una hipérbole sobre la condenación de los impíos. Los impíos serán destruidos eternamente y para siempre. Cuando dice que su humo sube por los siglos de los siglos, está hiperbolizando, está exagerando el hecho de que la destrucción es total. ¿Por qué la destrucción es total? Porque de Satanás se dice en Ezequiel 28, espanto serás y para siempre dejará de ser. De Satanás y sus huestes, en Malaquías 4 dice que Dios
De esas personas no dejará ni raíz ni rama. Satanás la raíz, sus seguidores la rama. En el caso de Sodoma y Gomorra, dice el versículo 9 del capítulo 1 del libro de Judas, que fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mi pregunta es, ¿están ardiendo todavía Sodoma y Gomorra? Por supuesto que no. De manera que dentro de las doctrinas falsas de Babilonia está la doctrina del tormento eterno. Pero el tormento eterno no es lo que Dios le va a dar a los impíos. Aunque se utilice el lenguaje del tormento eterno, ese tormento estará haciendo su efecto hasta que termine la destrucción. Lo que le espera a los impíos es destrucción total, no tormento eterno. O sea, se utiliza el lenguaje de tormento eterno, pero no porque serán atormentados eternamente, sino que serán destruidos eternamente y para siempre. Para que alguien sea atormentado eternamente y para siempre, él debe ser inmortal. Y la inmortalidad es imposible separado de Dios. Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. La inmortalidad solo se consigue unido a Dios. Separado de Dios solamente puede haber mortalidad. Por lo tanto, aquellos que proclaman que el ser humano es inmortal, están siguiendo lo que le dijo Satanás a Eva en el jardín del Edén, cuando le dijo, no moriréis. ¿Eso significa que ellos vivirían eternamente en pecado? No se puede vivir eternamente en pecado. ¿Por qué no se puede vivir eternamente en pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es cesación de vida. Y si es cesación de vida, entonces no tiene nada que ver con la vida, valga la redundancia. Al final del mensaje de los tres ángeles dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese mensaje de los tres ángeles se encarga de darlo el pueblo de Dios. De manera que seremos los mensajeros del tiempo del fin para proclamar ese triple mensaje y mostrarle al mundo que Dios tiene un pueblo en la tierra que sostiene su palabra y que se mantiene de parte de él, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Luego añade, y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Una pregunta que debemos formularnos es la siguiente. ¿Qué va a pasar después del triple mensaje angélico? Después del triple mensaje angélico, lo que viene es la segunda venida de Cristo Jesús. El mundo será dividido en dos campamentos. ¿Cuáles serán esos dos campamentos? De un lado, los que guardan los mandamientos de Dios, y de otro lado, los que no guardan los mandamientos de Dios. La palabra enseña y dice que el que ofende un punto de la ley se hace culpable de todo. De forma que el Señor está llamando a su pueblo a obedecer todos los mandamientos. El triple mensaje angélico es para que no nos atrevamos a adherirnos a Babilonia, para que no nos atrevamos a estar del lado de dragón, bestia y falso profeta. ¿Dónde termina el dragón? ¿Dónde termina la bestia? ¿Dónde termina el falso profeta? Los tres terminan en el lago de fuego. Pero ¿dónde termina el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios dura 1000 años en el cielo y eternamente y para siempre en esta tierra renovada. O sea que usted tiene que decidir en qué campamento va a estar. Ya yo tomé mi decisión de estar del lado del campamento de Dios. Los que están del lado del campamento de Dios se le garantiza seguridad y vida eterna. Los que no están del lado del campamento de Dios se le garantiza un lugar, pero no en el cielo, sino en el lago de fuego. Hay dos caminos, hay dos vías, y son dos caminos y dos vías sencillas. Una te lleva al cielo y la otra te lleva al lago de fuego. Hay que decidirse hoy qué vamos a hacer con nuestras vidas. Mañana podría ser demasiado tarde. Si no tomas la decisión hoy,
de aceptar la verdad de Dios tal cual está presentada en la palabra, entonces los resultados serán funestos y devastadores para ti como persona y aún para tu familia. Pero el Señor no nos ha dejado a oscura. El Señor está a la puerta, te está llamando y quiere darte la vida eterna. Esa vida eterna solamente se logra acatando el llamado de Dios. El mensaje profético no es para infundir temor. El mensaje profético no es para infundir destrucción. El mensaje profético es para que tengamos seguridad que Dios está con nosotros desde ahora y para siempre. Observen ustedes que al final del triple mensaje angélico, en una nube blanca, viene sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Ese que viene sentado ahí es Cristo Jesús. Y hay dos imágenes. La imagen de la ciega y la imagen de la vendimia. La ciega para llevarse al pueblo de Dios al cielo. Y la vendimia para destrucción de los impíos. ¿Dónde vamos a estar? ¿En la ciega o en la vendimia? Yo prefiero estar en la ciega, porque la ciega es el lugar que le toca al pueblo de Dios al final del tiempo, cuando Él venga a recoger sus frutos. Nosotros somos frutos para Dios, porque Él nos ha llamado a estar de su lado de manera decidida. Por lo tanto, queremos concluir esta parte con lo que es el texto por excelencia de la segunda venida de Cristo, y que es lo que cierra el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros queremos estar del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para estar del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, hay que darle la oportunidad a Dios que Él tenga control de nuestras vidas, para nosotros poder ascender pronto cuando Cristo venga e irnos con Él en las nubes de los cielos. Quiero concluir con esta historia. Hubo un momento en el siglo XVIII que se desató una tempestad en el mar, y en medio de una embarcación estaban allí incluidos los hermanos John y Carlos Wesley, pero también estaba un grupo que pertenecía a la congregación de los hermanos moravos. Cuando la tempestad parecía que iba a romper el barco, John y Carlos Wesley estaban completamente atemorizados. Decían: bueno, pero ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Estamos aterrorizados porque podemos morir. Pero los hermanos moravos, que estaban del lado del barco, solamente decían: no importa que el barco se rompa, nosotros estamos seguros en el Señor, porque pase lo que pase, nuestras vidas están garantizadas en Dios con Cristo Jesús. Así como la vida de los hermanos moravos estaba garantizada, nuestras vidas solamente están garantizadas en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que en aquel momento tú te decidas por la causa de Dios, por su ley, por su palabra y por todo lo que Él te ha ofrecido. Dios te guarde, y ojalá que nos veamos pronto en el reino de los cielos. Muchas bendiciones.